Bienvenido, doctor Manuel Macero. Un placer tenerlo con nosotros. Voy a Gracias. proceder a leer, bueno, voy a proceder a realizar las preguntas que tenemos. Así que cuéntame, ¿cómo inició Aquamuner? Mira, yo conocí del mundo de la sociedad un poquito tarde, estaba yo como en quinto año, y yo recuerdo que había un congreso, el congreso doctor Gerardo Mora, creo, en Ula Táchira, que fue en la Policlínica de San Cristóbal, y yo llevé un trabajo de investigación y un caso clínico, y el congreso era o sea, era el CC que hacía anualmente FEBE. Entonces yo entendí ese día el sistema de que como que había muchachos de Ula Valera, Ula Táchira, UCB, no sé qué, que estaban llevando trabajo. Y yo como que me interesé, pregunté y me dijeron, no, es que la mayoría de estos muchachos que están trayendo trabajo al concurso científico son muchachos que están en una SOCIEN. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué es que mi universidad entonces no tiene una SOCIEN? Porque no está esto activo. Entonces, bueno, entre aquí y allá averigüé y lo que me dijeron es que sí, en algún momento había existido SOCIEN UNER, pero que el proceso para reactivarla era un proceso muy complicado, que me salía mejor crear una nueva, por así decirlo. Crear una nueva que se llamara similar, que igual tuviera el nombre de la universidad, conseguíamos el aval con esta doctora que te mencioné hace rato, y que tratáramos de hacerlo como si tuviera sede en nuestro hospital, porque nuestro proyecto piloto era como solamente para la gente de Acuemuner Humo, que es Hospital Universitario Miguel Orá, que bueno, ya ni siquiera se llama así, ya también hasta le cambiaron el nombre. Entonces, lo que buscábamos era como que solamente mi grupo de estudiantes, de en aquel entonces quinto año, sexto año, fuéramos los que perteneciéramos, pensando que posterior podíamos incluir a muchachos, o sea, estudiantes de años menores, de primero, segundo, tercer año, que era como era el proyecto a futuro. Entonces conseguimos los avales y se crea esto e inmediatamente como que se quedó constituido el comité ejecutivo y el comité directivo, porque nosotros usábamos la misma estructura interna de los cargos de FESOCEN, que era un comité ejecutivo y un comité directivo. Directivo, todos los directores de programas, que si Scopy, Score, Scora, todo esto, y los ejecutivos, que era la figura de presidente, vicepresidente, secretario general, vicepresidente de finanzas, y teníamos como un comité de supervisión y fiscalización, que era como el CCF de FEB. Era básicamente la misma estructura, pero nosotros nunca nos inscribimos en FELSO porque dijimos, primero vamos a dedicarnos en dejar una buena base en FESOCEN y posterior nos íbamos a FELSO, porque tampoco, bueno, ahorita que tú vayas a entrar a internado de pregrado, pues tampoco queríamos sobrecargarnos de tanto trabajo porque estabas en el internado, no tenías la oportunidad de estar viajando que sea las reuniones presenciales y después cayó la pandemia. Entonces fue como no era viable estar inscrito en dos federaciones, entonces solamente nos quedamos con FESOCEN. Eso. ¿Cuántas personas eran cuando iniciaron? Mira, cuando iniciamos, básicamente, recuerdo clarito que estaba eh, Yesenia, déjame los recuerdo, Yesenia, José Alejandro. Yo creo que no éramos más de 15 personas. Bueno, cuando iniciamos sí éramos como 30. Y como con cargos así, como con cargos, todo el ejecutivo y el directivo estaba lleno. O sea, yo tenía mis 6 oficiales locales y tenía presidente, que estaba yo en ese cargo, vicepresidente, secretario general y tenía un VP de finanzas. Éramos 10 en cargo. Y los directores, cada uno tenía aproximadamente 2 o 3 personas en su comité. Entonces sí creo que al final éramos como unos 20. Pero poco a poco se fueron retirando, otra gente no entendió el sistema, cayó la pandemia, perdieron el interés. Y al final creo que quedábamos como los que teníamos cargos nada más. Pero como todo se mantenía mucho en la virtualidad, entonces se podían hacer las actividades que pedían. Entonces yo variaba que si al principio unos 20 y luego bajó la mitad. ¿Dónde? Eso fue como en el primer año de gestión. Claro. ¿Cuál fue la frase que utilizaron, el eslogan que utilizaron? Bueno, fíjate que eso fue algo que surgió de la nada porque en una RP que yo fui de delegado, yo o sea, era presidente y fui como delegado, después de esos todos tenían un eslogan
que si Fesosen era uniendo cultura, rompiendo barreras, uniendo cultura, los de Budo no me acuerdo, y así, entonces yo escribí como en un grupo como, muchachos, están pidiendo un eslogan y yo no, nosotros no tenemos, no sé qué, y alguien por allá lo dijo y lo pusimos y queda, bueno, esto, y ya, o sea, no fue nada Eso planificado. fue germinando conocimiento y amor, ¿no? Sí, o sea, salió de la nada, así como que alguien lo escribió en un grupo y, ay, bueno, Chévere, doctor. ¿Qué buscaban ustedes y al ya. momento de haber creado la asociación? Bueno, de las cosas que yo decía que decían mis compañeros era eso, sobre todo nos gustaba mucho el tema de que con FEBE podíamos hacer muchas actividades de ayuda humanitaria, tanto ayuda humanitaria como de educación médica, creo que eran como los dos fuertes de Acuen, que podías ayudar y hacer investigación. Entonces era eso, lo que se buscaba era crear, innovar, algo que no se hacía en nuestro hospital, algo que tenía tiempísimo parado aparte en la universidad y que en muy poco tiempo comenzó a tener reconocimiento, porque los muchachos, los de los oficiales locales, o sea, la cara que dio Acuen frente a FEDESOCIEN fue muy buena porque tenía muchas, o sea, muchos de nuestros oficiales locales destacaban, porque ellos entregaban como premios trimestrales y no sé qué, y varios de los oficiales locales de Acuen se la ganaron y eso, o sea, se buscaba como hacer actividades que ayudaran a los demás, básicamente. Claro. ¿Qué lograron a nivel local, nacional e internacional ustedes? A nivel local, hicimos muchas actividades en nuestro hospital, dentro de lo que nos permitía la pandemia, pero sobre todo el comité de SCORA, el de salud sexual y reproductiva, tuvo muchas actividades que sí, prevención de enfermedades de transmisión sexual, educación sexual, información sobre embarazo precoz, bueno, embarazo temprano, se hizo muchas jornadas de despistaje de hipertensión arterial, síndrome metabólico, y ya luego cae la pandemia, entonces ya la cosa era un poquito más complicada, porque nuestra ONG, perdón, nuestra asociación comienza como que a principios a finales del 2019 y cae la pandemia en el 2020 hasta marzo, entonces no hubo como mucho chance de hacer cosas presenciales. Y ya luego eran muchas campañas, entonces que si para el día de donar sangre, hubo que si fotos, una campaña muchas campañas en redes sociales, entonces ya a nivel local, como que uno de nuestros más grandes logros fue un proyecto que lo llevó mi colega María Laura Martínez, que ella era oficial local de SCORE, que era un proyecto de investigación como que basado en los lineamientos del clúster de WASH de UNICEF, que era como investigar las necesidades que tenían las madres en el área de pediatría para el acceso al agua potable y cómo eso podía incidir en la prolongación de la estancia hospitalaria de los pacientes pediátricos. Entonces eso lo hicimos, fue un proyecto de investigación muy chévere, eso de hecho se inscribió en IFM6, se llevó a la feria de actividades de FEDESOCEN de ese año, lo presentó mi compañera María Laura y quedó de segundo lugar. Y otra actividad que tuvimos fue como la primera jornada científica, que básicamente eso debió haberse llamado congreso, porque eso fue un congreso por la cantidad de ponentes y los días que se llevó y no sé qué, y toda la estructura que tuvo. Y fue curioso porque fue el día antes de la pandemia. O sea, el día siguiente declararon la pandemia. Fue entonces Y el fue 12 como de... cayó preciso. Eso lo llevó José Alejandro Guevara por SCOF. Y fue una jornada, se llamó Emergency Room. Y lo que hicimos fue como todas las patologías de emergencia de todas las áreas. De ginecobstetricia, de cardiología, de pediatría, de neurología. O sea, todo era enfocado en emergencia. Y como con 12 sponsors, lo hicimos en un auditorio que teníamos, o sea, estaba full, vendimos un montón de entradas, hicimos un concurso científico, o sea, la cuestión realmente era un congreso, yo creo que nos faltó fue más, asesoría en ese momento porque eso debió haberse llamado, era primer congreso científico Emergency Room y no jornada, pero bueno, al final eso se llevó también a la feria de actividades y eso sí no tuvo ninguna premiación, pero fue muy bonito y se presentó también ante FMC y fue como que, bueno, chévere. Pero el que sí causó mucho impacto fue la actividad del clúster de Wash, que por ahí de hecho en este está realizando todavía los statements de eso y de verdad tuvo buenos resultados esa investigación, porque aparte que se hizo investigación, se da como una solución, porque contamos con un sponsor que nos dio las unas pastillas potabilizadoras del agua. Entonces se las entregábamos a las mamás también con las instrucciones y le explicábamos
cómo las iban a utilizar, no sé qué, para que tuvieran agua potable dentro de la emergencia, para que así los niños pues no se les asociara algún otro tipo de patología gastrointestinal por el agua, que bueno, primero no existía, y segundo tenían que traerla quién sabe de dónde para poder tener agua ahí en la emergencia del hospital. Wow. Y a nivel internacional, aparte de lo que Bueno, presentaste en FMC, sí, a nivel internacional fue solamente las inscripciones en los programas, algunas actividades que los muchachos hicieron de los oficiales locales se inscribieron en los programas de FMC, pero no hubo mucho no hubo mucho contacto en ese momento con, con IFMC, para decirte la verdad. chévere, doctor. ¿Ustedes llegaron a realizar o a participar en algún CUMIS? No, nosotros no estuvimos nunca en ningún CUMI. Sí teníamos la idea de hacerlo, pero como te digo, cayó la pandemia, todo eso estaba suspendido. Y no hubo cumis porque FESUCEN no te exige el cumis, el que te exige el cumis es FELSO. Entonces, como nosotros no estábamos inscritos en FELSO, no había la necesidad de hacer eso. Entonces, FEBE tenía era el CAMPIS, el cual se suspendió también, no sé qué, por unos asuntos internos, pero no, que CAMPIS era básicamente el mismo CUMIS, que era Campamento de Investigación y Servicio, y CUMIS es Campamento Universitario Multidisciplinario de Investigación y Servicio, básicamente lo mismo. Entonces, pero nosotros no, nunca participamos en CUMIS. Chévere. Em, ¿Usted de qué manera ustedes llegaron a hacer el reconocimiento por parte de la universidad con la doctora María dos Santos? Sí, porque la doctora Dos Santos me había dado clases a mí. Entonces nuestra coordinadora de CRH, que es la doctora Zuley Marambulé, nosotros le presentamos el proyecto y a ella le gustó mucho. Y ya nos ayudó por medio de la doctora. Nos consiguió una carta sencilla, la verdad era una cosa así, nada del otro mundo, que decía como que reconocía que formaba parte como una extensión de la universidad y tenía unos sellos y en FESOCEN la aceptaron y creo que FEB pedía eso y pedía los estatutos también. Y los estatutos de nosotros se parecían mucho. Yo no sé de dónde conseguí yo esos estatutos, ahora que recuerdo, pero se parecían mucho a los de los de todas las demás sociedades locales. Básicamente la misma estructura, todo. Solo que nosotros quitamos de los estatutos algunas cosas, como que nos dábamos cuenta que eso podía ser como perjudicial y que nos obligaba a hacer cosas y como era un proyecto muy nuevo, no sé qué, entonces no queríamos como que tener que éramos como muy de lo que decían los estatutos, entonces no queríamos tener que forzarnos a hacer esto porque así los estatutos. Entonces, hicimos algunos cambios ahí. Sí, nosotros, O creo que, ya recuerdo, creo que alguna mentira. Alguna vez cuando Socien UNER se inscribió en FEBE dejó unos estatutos y el doctor Ryan Anduesa me los mandó. Así fue la cosa. Y yo de esos los agarré y cambié cositas. Eso fue lo que hicimos. nosotros también tuvimos que hacerle algunas modificaciones de forma a los estatutos de Sosa Muner, debido a Sí, que los que tenían por lo menos nos exigían a nosotros realizar investigación científica y este es nuestro primer año de gestión y no tenemos la suficiente cantidad de personas especializadas en investigación como para llevar eso allí. Entonces, hemos hecho claro. algunas modificaciones allí, pero ya esperamos el año que viene sí ponernos al día con todos los estatutos. Ok, Em, buenísimo. Usted llegó a formar parte, bueno, ya me dijeron que de FEDSOCEM no, pero usted y su junta directiva, ¿qué cargos llegaron a ocupar dentro de FEDSOCEM? El único que tuvo cargo en FEBE fui yo, que tuve el cargo de vicepresidente para actividades. Porque luego supe que había unas intenciones de postular, pero no, al final nadie postuló a ningún cargo, o sea, hasta donde yo recuerdo, nadie postuló a ningún cargo de feo. No. Sí. Aparte del trabajo de WASH y el otro que realizaron, ¿hubo otros trabajos netamente de investigación que hubiesen realizado? No hubo más trabajos de investigación. O sea, bueno, originales de nosotros no, porque ¿qué pasaba? Que había muchas actividades que se hacían porque las pedían los comités nacionales. Me explico, lo pedía que si María Uribe, que era la comité la directora de Scorpi, Ivana Bravo, que era la de SCOF. Entonces, los muchachos a veces como tenían tantas cosas que hacer, se enfocaban en cumplir las actividades y no tenían como actividades originales.
o sea, que nacieran de la asociación. Pero no, solamente esos. Sabe que en 2019 el doctor Manuel Piña intenta recuperar su Monero y él este año de hecho lo estuvo reactivando. Usted en su momento no llegó a ponerse en contacto con él ni nada por el estilo. Y de hecho, Manuel Piña una vez me envió un modelo. De hecho, Manuel Piña fue el que me envió el modelo de carta que yo le entregué a la doctora Arambulé, que ella le envió a la doctora Dos Santos. Creo que fue así la cosa. Sí, creo que esa fue la historia. Con un modelo que me había entregado Manuel Piña de alguno que les habían dado a ellos alguna vez. Pero yo con él no, yo con él perdí contacto después de un tiempo, no sé, yo creo que él se graduó también, asumo, no sé. Sí, de hecho ahorita es miembro asesor, está dando clases de parasitología justamente en la universidad. Está haciendo un Sí, posgrado sí. de educación universitaria. Ok. Em, ¿Cuál fue su último periodo de gestión? ¿Hasta qué año duró usted propiamente como presidente allí? Solamente en el año 2020 estuve yo. Ya después yo pasé a ser asesor, porque ya me graduaba ese año. Ujú. Entonces ya después de graduado no podías tener más que asesor, más que estar en el comité de asesor. Y posterior a usted vino la doctora Yesenia y luego, Sí, y después vino Daniel Terán. Y de Daniel ya yo le perdí la pista, no sé quién más quedaría. no, creo que el doctor Daniel fue el último. Ok. También estaba en contacto con él, pero estoy esperando que me haga llegar una información porque él me dijo que él se quedó con los correos y con todas Ujú. esas redes sociales, pero ni él ni la doctora Yesenia han conseguido las claves y ninguno tiene acceso a nada de lo que tuvieron los estatutos ni nada de eso. Yo creo que tú fuiste el que me dijiste que la doctora Yesenia tenía un cuaderno donde tenía todo anotado, o fue ella, no me acuerdo. No, fui yo que en Pues, agosto iba de para su todo. casa y los iba a buscar. Sí, porque yo recuerdo que yo le envié a ella como un correo o un documento donde estaban todas las claves, todo lo que era la parte de finanzas, que tampoco había tanto dinero, pero yo le entregué todo eso y imagino que ella se lo pasaría a Daniel después. ¿Cómo realizaban ustedes el cambio de gestión? Bueno, del año de Yesenia a Daniel no sé cómo fue, pero en mi año fue, o sea, en mi entrega de gestión fue por interés, fue por intención, porque Yesenia era la única que tenía intención de continuar con el cargo y ella armó como su equipo, su gabinete de directivos y ejecutivos con los más cercanos, que aún estaban interesados. Pero después de ahí no sé cómo ella, creo que también con Daniel fue por intención. Y después de Daniel ya ahí se intentó como ampliar, como o sea, como a agregar miembros de otras partes, de otros CRH, de otras sedes, de lo que sea, y se cambió el nombre. Ahí pasó a ser Acuen UNER nada más ese año. O sea, Fue en el año de Yesenia, pasó a ser Acuen UNER. 2020-2021 se mantuvo. 2021. Sí, en el año de Yesenia se cambió el nombre a Acuen UNER. O sea, en 2021 pasó a ser Acuemuner netamente. Sí, exacto, porque lo que yo hablaba con Yesenia, recuerdo que le decía era que ella tenía que tratar de asegurar que eso se mantuviera en la posteridad y que una forma era dándole oportunidad, por ejemplo, a Daniel, que ella lo conocíamos, no me acuerdo de dónde, y Daniel tenía interés en continuar con el proyecto. Entonces yo le decía, bueno, así como está Daniel, puede haber otra persona en Táchira, en Valera, en Barinas, en Cogede. Entonces la idea es como abrir esto, o sea, darle más cabida a otras personas para que el proyecto. Y ahora que toca eso, ¿qué planes o de qué manera iban a gestionar ustedes esa expansión y esa continuidad de Acuemuner? Bueno, lo que pensábamos era tratar de hacer mucha campaña en redes sociales, de tratar de contactar diferentes personas de los diferentes CRH para que la información se difundiera y siempre, yo recuerdo que yo di la charla de qué era Cuen y los comités y qué se enfocaban. Yo tenía como no sé, por el lado tener todavía una presentación que se llamaba como Sociedad Científica for Dummies, creo que
era que le puse, algo así. Y era todo explicado con muñequitos de Disney, una cosa así como para que la gente lo viera lo más simple posible, qué hacía el presidente, qué hacía el tesorero, qué hacía el de Score, qué hacía el de Scopy, el de Scoff, o sea, como lo más sencillo que hacía el CCF, lo más sencillo para que la gente lo captara. Yo di esa charla, no sé, ya ni me acuerdo cuántas veces, porque era una forma de captar miembros y sobre todo cuando les explicabas lo de los intercambios profesionales y de investigación, la gente se queda como, ah, o sea, me estás diciendo que si yo formo parte de este comité, tengo la oportunidad de viajar a Alemania, no sé dónde, a no sé dónde, si pago $500. Y yo le explicaba, sí, pero tienes que estar dentro de la sociedad, porque si no, si no eres un miembro activo, no puedes. Entonces mucha gente se interesaba en eso. Pero nosotros nunca concretamos un intercambio. Bueno, en mi gestión nunca se concretó un intercambio. Y por ejemplo, ahorita yo estoy haciendo posgrado y mi R1, ella fue de Socia en UCB. Y ella me contó que ella se fue no me acuerdo, que ella se fue a algún lugar en Europa de intercambio con Score. Me dijo que se había ido a hacer una pasantía, creo que fue de dermatología, en no sé dónde en Europa con Score. Y yo dije, bueno, fíjate, eso es de las ventajas por estar en Socien o en Acuen, siempre y cuando formes parte de FEBE, que te permite esos intercambios. Chévere, doctor. Ahorita nosotros estamos gestionando eso y viendo de qué manera podemos abordar. Nos interesa captar más que todo son estudiantes de los primeros años, del momento en el que ellos lleguen a su Eso, CRH, que sí. se le dé esa Mm, continuidad, porque abordar las personas en el CRH es un poco más complejo. sí, en el CRH de verdad va a estar el que en serio le interesa, el que en serio tiene las ganas de estar, porque el que lo hace solo como para, ay, bueno, tomarse una foto y no sé qué, y esto y lo otro, en el CRH lo va a dejar. En cambio, si se fomenta eso desde el primer año y sobre todo enamoran a las personas con el tema de los intercambios, todas las actividades y los puntos que les dan dentro de su currículo para presentar en un posgrado, eso les va un poquito más la mente con los beneficios. Igual, yo siempre he dicho, las sociedades científicas no son para todos los estudiantes. Uno tampoco puede pretender que todos los estudiantes estén ahí, todo el mundo tiene diferentes intereses, hay gente que va a la universidad solamente y vas, ves tu clase y te vas. Como hay otros que sí les gusta como esa persona pasar por la universidad y no que la universidad pase por ellos, por así decirlo. Sí, Que es chévere, lo que doctor. yo siempre decía con mis compañeros de FBSUSEN, decíamos, no dejes que la federación pase por ti, sino que tú pasas por la federación. Entonces era el mensaje que siempre intentamos dejar. Chévere, doctor. Voy a cerrar la grabación. Muchas gracias por su tiempo. Que en su momento voy a cerrar la Buenísimo. grabación. Chévere. ¿Algún mensaje, algo que desee Bueno, dejar mira, a la posteridad? ¿qué cosas creo yo que te podría aconsejar para que continúen? Primero, tú si eres el presidente, tú vas a ser presidente todo este año. ¿Cuándo termina su gestión? En diciembre. Sí, en diciembre. En diciembre. Y tú estás en tercer año. Sí, Y tienes intenciones de reelegirte, o sea, sí, de que haya reelección. sí. ¿Y cómo tienes conformado tus gabinetes ahorita? Secretario general de primer año, secretario de organización y planificación de primer año, secretaría de finanzas de tercer año, vicepresidenta de segundo año, fiscal de primer año. Los directivos de cada uno de los comités permanentes varían entre primero, segundo y tercer año. Ok, ok, pero los tienes llenos todos, lo que Sí, digo. todo, tanto. Solo me hace Si falta quieres, un mira, si quieres mi subdirector. consejo, ok, si quieres mi consejo, esos cargos de secretario uno 2 y 3 no sé, ahí nombraste como dos cargos, no son necesarios. Yo creo que solo necesitas un secretario general las minutas, el que te organice las reuniones, que es el que lleve como la parte de papeleo, ¿ok? Y si buscas el perfil de la persona, tienes que tener el presidente. Y el vicepresidente, por lógica, es el que probablemente el siguiente año vaya a ascender a presidente. Entonces, ¿a quién tienes que tratar en la vicepresidencia? A una persona que tenga intenciones de algún día ser presidente.
¿A quién tienes que tener en la Secretaría General? A una persona que algún día tenga intenciones de ser vicepresidente. Porque otra cosa que, por ejemplo, a mí me criticaron mucho fue que yo llegué a la federación como, uff, como de paracaídas. Y mucha gente decía, no, él no va a saber hacerlo bien, no sé qué más, porque no tiene experiencia, porque no, apenas está fundando una SOCEN, él tiene el cargo de la presidencia y entonces ahora va a tener una vicepresidencia en FEDESOCEN. Entonces, yo obviamente al final, a mí me fue muy bien en ambos cargos, hice muy bien mis dos trabajos, pero creo que algo que entendí luego era que tenía que haber tenido una mejor estructura mi sociedad local con esto que pienso ahorita para que se postergue. Aquí lo que le tiene que interesar a todo presidente es que el proyecto continúe. De repente su gestión no se llevó a cabo aprobada, 60% cumplida, no cumplió con los objetivos, pero usted hace que el proyecto se mantenga en el tiempo. Porque de nada le sirve haber tenido una gestión impecable, bellísima, cumplió todo, pero el proyecto murió después que usted se fue. Entonces, eso no tiene ninguna validez si el proyecto muere después que usted se vaya. Otra cosa es eso, sácate esos cargos de más, cargos específicos que las personas hagan cosas específicas. No como que, ay, bueno, él es el secretario de las donas. No nos interesa eso. Nos interesa una persona que sepa que usted tiene que hacer esto, esto y esto. Y delega, ¿ok? Tú como presidente no puedes hacer todo. Tienes que tener tu vicepresidente. Y entrena al personal que tienes como por debajo de ti, dentro del organigrama, para que ese personal, si por ejemplo falla el vicepresidente, el secretario general sepa responder también. Y si falla el secretario general, un director local te ayude, ¿ok? Para que en vez de algo que yo siempre digo de estas ONG es que el organigrama es como una pirámide. No, y el organigrama tiene que ser lineal para que todos sepan hacerlo de todo y solamente el presidente aquí arriba. Porque si tú tienes que mover a este para acá, o este para acá, o este para acá, de esa forma, o sea, el trabajo se mantiene. Los oficiales locales, cada oficial local tiene que ser como la persona más apasionada con su comité y defender su comité al máximo. Y tiene que captar personas, porque igual el oficial local probablemente luego quizás ahorita esté trabajando con SCOF y mañana en Felso tiene otro nombre. El día de mañana quiere estar en otro comité, entonces se mueva. Entonces la gente no es que se va a ir de un comité para otro, la idea es que la gente se mantenga en ese comité o si el oficial local se quiere lanzar a un cargo ejecutivo, entonces tenga la oportunidad. No sea como, no, mira, no te puedes ir del cargo porque no tenemos a quien más lo haga como tú. Entonces su oficial local igual tiene que enfocarse en capacitar a todos los que tiene como dentro de su comité y cumplir actividades las que les piden de FELSO, las que les piden de FEBE y hacer actividades originales, principalmente actividades originales. No dejar de cumplir las que les piden, pero sí tener las iniciativas de hacer cosas que le generen datos. Si usted, por ejemplo, hizo una jornada de hipertensión arterial, eso llévelo a datos, todo llévelo, digitalícelo de una vez. Arme un formulario de Google con los datos de los pacientes y el formulario de Google al final le entrega todos los datos en barras y tortas y todo, como se lo presenta. Y usted hace un informe de eso y eso lo presenta. Entonces dice, atendimos a 200 personas, de las cuales con diagnóstico previo habían 100 y unos recientes diagnósticos, pacientes que se evaluaron que tenían cifras elevadas de tensión, de esos 100 restantes 50 y se pusieron en control de esos 50 y al mes diagnosticamos que 20 tenían hipertensión arterial, entonces, o síndrome metabólico. Entonces usted tiene su estudio tanto en el momento, es una fotografía del momento y tiene el estudio en el seguimiento. Y entonces así es que usted dice, bueno, esto vale la pena. Porque tampoco es como que, ay, bueno, sí, hicimos una jornada de hipertensión, le tomamos la atención a todo el mundo y chao, todo el mundo para su casa. No, o sea, eso tienes que tener una persona que lo ponga en papel. Y esa es la persona que le tiene que gustar más la investigación, que creo yo debería ser el secretario general, porque es el que tiene que transcribir y tiene que vaciar todos los resultados de las cosas que ustedes hagan. ¿Qué otra cosa? Tengan una persona que lo fiscalice, ¿ok? Que esté pendiente que se cumplan todas las cosas, que la gente, o sea, como un comité supervisor, que Sí, sea como, nosotros tenemos un comité permanente de ética y sanciones. Este lo rigen varios médicos que son pero asesores. quítenle ese nombre de sanciones, un comité de ética, más nada, porque ahí no tienen que sancionar a nadie, o sea, olvídalo.
si tú estás en un comité donde tú estás haciendo algo y tú lo vas a hacer para evitar una sanción, eso no lo están haciendo como debería ser. Lo debes hacer bien porque sí, no para evitar una sanción. Entonces, hay varias cosas ahí que yo, por ejemplo, ahorita que ya yo digo, esto es una tontera, esto es una tontería, esto hay que cambiarlo en el sistema. Y por eso es como mi consejo, ¿no? Tienes razón. Nosotros, aparte de eso, tenemos un fiscal que él es abogado, tiene esa carrera de base y ahora está estudiando medicina. Ok, bueno, un perfil bastante intenso, me imagino, ¿no? En la persona, Sí, es por ahí lo que, lidiar por con lo el que cargo. y eso está bien, pero más que hacerlo como una sanción, que sea, siempre recuerde que el comité que supervisa tiene que buscar es, más que sancionar, conciliar. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué la persona no está cumpliendo? ¿Por qué presidente y director de SCOF tienen un problema? Vamos a conciliar antes de sancionar, ¿ok? Porque uno es estudiante, entonces uno está las pasiones desbordadas y uno quiere hacer y uno quiere cambiar el mundo y no sé qué. Y bueno, la vida real es otra. Entonces, como les digo, como te digo, traten de disfrutarse, estar en la federación, en su asociación, piensen en cómo lo que están haciendo ahorita los puede proyectar el día de mañana y aprovechen la oportunidad, porque yo sí creo que eso es tremenda oportunidad. Todos los contactos, yo hoy en día vivo en Caracas, gracias, puedo decir que fue gracias a FEDESOCEN, gracias a los contactos que hice en FEDESOCEN. Y así como yo, tengo amigos que están en Chile, tengo amigos que están en Estados Unidos, tengo amigos que están en España y todos dicen lo mismo. Chamo, yo estoy donde estoy gracias al entendimiento o a lo grande que me abrió la mente estar en una sociedad o en una federación. Entonces, cada quien hace con eso lo que mejor puede, ¿no? Pero sí, en serio, creo que es una tremenda oportunidad. Ahí tienen a Linda. Linda ahorita es algo de la RA de las Américas, tengo entendido. Y Linda comenzó de IFM6, Linda Prato. Y Linda comenzó siendo la que llevaba el Instagram, que fue eso, de publicaciones. Y después fue SCOF, y después fue presidenta. Y ahorita es RA de las Américas, tengo entendido, que es Regional Assistant. Entonces, siempre como que escalar. Y lo bueno es que el que comienza de chiquitito, así como Mariana, se hace parte del sistema, pues. En algún punto ya como que entiende todo. Chévere, doctor. Muchísimas gracias por sus consejos. Voy a proceder a cerrar la grabación.